No van a creer esto. Una suegra vengativa cruzó el límite más peligroso posible. Su suegra la culpaba por la muerte de su hijo hace años atrás. Un día recibió la peor llamada posible. Su hija había desaparecido de la escuela. Suscríbete y comenta tu ciudad. ¿Quién apareció para ayudarla? Los dejó en shock total. Su hija no está en la escuela. Palabras que directora pronunciaba con voz que preocupación contenía sin alarmar excesivamente. Resonaban mediante teléfono que sostenía con manos que temblaban sin controlar apropiadamente. Estaba en oficina trabajando cuando llamada llegaba a las 3 de la tarde sin anticipar que vida colapsaría en segundos apropiadamente. ¿Cómo que no está? Preguntaba con voz que elevaba sin moderar cuando pánico bloqueaba racionalidad, qué situación demandaba procesar. Yo la dejé esta mañana sin faltar apropiadamente. Señora Valeria, respondía directora con tono que gravedad mezclaba con confusión. Maestra reporta que persona autorizada retiró a Lucía a las 11 sin que usted confirmara previamente apropiadamente. Registro muestra afirma que autorización proporcionaba sin cuestionar cuando documentación parecía legítima apropiadamente. Me llamo Valeria Santos, 35 años, viuda de Vendrés Montes que falleció hace 3 años mediante accidente automovilístico que vida transformó sin recuperar completamente apropiadamente. Hija única que tenemos, Lucía de 7 años, es razón que existencia sostiene sin exagerar cuando viudez produjo soledad que maternidad aliviaba sin eliminar apropiadamente. ¿Quién firmó autorización sin mi conocimiento? Demandaba con urgencia, ¿qué situación generaba sin tolerar evasión? Nadie tiene permiso retirando sin que yo apruebe personalmente apropiadamente. Nombre que registro muestra es Elena Montes, respondía directora con pausa que reconocimiento facilitaba. Abuela paterna que visitaba ocasionalmente sin que cuestionáramos autoridad que familiar ejercería naturalmente apropiadamente. Elena Montes, suegra que odio cultivaba durante 3 años sin disimular completamente cuando culpa me asignaba sin evidencia que accidente de Andrés justificara responsabilizando apropiadamente. Y fue en ese momento que comprensión devastadora penetraba sin defensas, que suegra que resentimiento sostenía silenciosamente había cruzado línea tomando a mi hija sin autorización apropiadamente. Abandonaba oficina sin explicar a su predecesor que emergencia demandaba partir inmediatamente. Conducía hacia escuela que 15 minutos distaba sin respetar límites que velocidad establecía cuando desesperación motivaba sin considerar apropiadamente. Llegaba encontrando a directora que esperaba con expresión que culpa mezclaba con preocupación. Señora Valeria, lamento profundamente sin excusar. Maestra asumió que abuela tenía autorización cuando relación familiar era obvia sin verificar apropiadamente. ¿Hacia dónde partieron sin rastrear? Preguntaba ignorando disculpa que tiempo consumiría sin resolver. Cámaras capturaron algo que dirección indique apropiadamente. Grabación muestra que partieron mediante auto que Elena conducía sin acompañante adicional, explicaba directora reproduciendo video que pantalla mostraba. Vehículo es sedán gris que placa fue documentada sin anticipar apropiada. Observaba video que mostraba a Lucía caminando junto a Elena sin resistir aparentemente. Expresión que contenía era confundida sin ser aterrada todavía cuando abuela que visitaba ocasionalmente no generaba desconfianza. Qué extraño produciría apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Contactaré policía sin demora, declaraba extrayendo teléfono que llamada ejecutaría inmediatamente. Esto es tomar sin autorización, sin ambigüedad que tolerancia permite apropiada. Pero lo que no anticipaba era que denuncia sería complicada mediante factores que Elena calculaba sin improvisación, que relación familiar complicaba que desaparición fuera reconocida legalmente como urgente, que ausencia de violencia visible reducía prioridad que policía proporcionaría, y que Elena tenía conexiones que influencia ejercían sin límite apropiado. Oficial que atendía llamada de emergencia respondía con profesionalismo que protocolos demandaban sin empatía que situación generaba. Señora, comprendo preocupación sin mínimo. Pero cuando familiar retira menor sin violencia que testigos reporten, clasificación no es emergencia inmediata sino disputa familiar que requiere proceso diferente apropiadamente. Disputa familiar, exclamaba con indignación que control perdía sin mantener. Mi hija fue llevada sin mi consentimiento sin importar quién ejecuta apropiadamente. Procedimiento que seguimos requiere que reporte sea presentado sin calificar como emergencia inmediata, continuaba oficial sin modificar tono que regulación dicta.
Visita estación proporcionando documentación que custodia establece sin demora apropiadamente. Era respuesta que frustración generaba sin resolver cuando cada minuto que transcurría alejaba a Lucía sin recuperar apropiadamente. Conducía hacia estación de policía que 30 minutos distaba mediante tráfico que paciencia consumía sin tolerar. Durante trayecto, contactaba a Elena mediante teléfono que número tenía registrado sin usar frecuentemente apropiada. Llamada sonaba 5 veces antes de ser contestada con voz que calma fingía sin convencer. Valeria imaginaba que contactaría sin demorar apropiadamente. ¿Dónde está Lucía sin evadir? Demandaba con voz que temblaba conteniendo furia que control apenas sostenía. Devuélvela inmediatamente sin negociar apropiadamente. Lucía está segura conmigo sin preocuparte excesivamente. Respondía Elena con tono que frialdad contenía sin empatía. Simplemente decidí que tiempo juntas era necesario sin consultarte apropiadamente. Eso es llevarla sin permiso sin justificar mediante relación familiar apropiadamente. Argumentaba intentando que razón penetrara sin éxito anticipado. Llevarla sin permiso, repetía Elena con risa que crueldad contenía sin ocultar. Es término dramático cuando abuela pasa tiempo con nieta sin ser impedida apropiadamente. Además, continuaba con voz que quebraba levemente revelando emoción que años contenía. Ahora sabes lo que se siente perder a alguien sin poder evitar apropiadamente. Era frase que revelaba motivación sin ambigüedad, que Elena no solo tomaba a Lucía impulsivamente sino que venganza ejecutaba calculadamente cuando dolor que sentía por muerte de Andrés me culpaba sin evidencia apropiada. Elena, por favor, suplicaba abandonando orgullo que situación no toleraba sosteniendo. Lucía no tiene culpa de accidente que Andrés sufrió sin que nadie pudiera prevenir apropiadamente. Pero tú sí, acusaba con convicción que años cultivaba sin modificar. Conducías esa noche cuando accidente ocurrió sin ser cuidadosa apropiadamente. Investigación determinó que camión que invidió carril fue responsable sin que yo pudiera evitar apropiadamente. Defendía con argumento que repetía sin éxito que Elena aceptó. Investigación fue manipulada mediante abogados que contrataste sin revelar verdad apropiadamente. Insistía Elena con teoría conspirativa que construía sin evidencia. Entonces justicia que sistema negó será ejecutada mediante método que comprendo apropiadamente. Llamada terminaba sin que ubicación fuera revelada. Desesperación que experimentaba trascendía descripción cuando hija que amaba sin límite estaba en manos de mujer que odio sostenía sin racionalidad apropiada. Estación de policía que arribaba proporcionaba proceso que burocracia complicaba sin urgencia. Formularios que llenaba sin terminar, oficial que entrevistaba sin priorizar y respuesta que frustraba sin resolver apropiadamente. Señora Santos, caso será investigado sin demora razonable, aseguraba oficial con tono que rutina reflejaba, pero sin evidencia que violencia o peligro inmediato indique, clasificación permanece como disputa familiar que mediación requiere sin intervención policial apropiadamente. Era respuesta que impotencia generaba reconociendo que sistema que protección proporcionaría fallaba cuando burocracia priorizaba sobre urgencia que situación demandaba apropiadamente. Pero decisión que tomaría esa noche sin consultar transformaría situación completamente mediante estrategia que Elena no anticipaba cuando venganza que ejecutaba se tornaría contra ella devastadoramente apropiada. Noche que transcurría sin dormir fue consumida mediante llamadas que ejecutaba sin éxito. Hospitales que contactaba verificando si Lucía había sido admitida sin encontrar registro. Hoteles que cuestionaba sin obtener información que confidencialidad protegía. Y amistades que Elena tenía contactando sin que respondieran proporcionando ubicación apropiadamente. Desesperación que experimentaba trascendía pánico convirtiéndose en determinación que estrategia requería sin actuar impulsivamente apropiada. Durante madrugada que insomnio prolongaba reflexionaba sobre historia que explicaba odio que Elena sostenía sin justificar racionalmente apropiado. Hace 3 años, Andrés y yo regresábamos de cena que aniversario celebraba mediante restaurante que 50 kilómetros distaba sin anticipar tragedia apropiada. Conducía mediante carretera que tráfico era ligero sin presentar peligro obvio cuando camión que carga transportaba invadió carril sin advertencia apropiada. Impacto fue devastador sin tiempo que reacción permitiera evitando
auto que conducíamos fue golpeado lateralmente mediante fuerza que estructura colapsaba sin proteger completamente apropiado. Andrés, quien ocupaba asiento de pasajero, recibió impacto directo que vida arrebataba instantáneamente sin sufrimiento prolongado que médicos confirmaban apropiado. Yo sobreviví con lesiones que 3 meses hospitalizaban sin complicaciones permanentes cuando airbag funcionaba protegiendo parcialmente apropiado. Pero supervivencia que médicos celebraban fue maldición que Elena interpretaba sin aceptar apropiado. Durante funeral que semana después ejecutaba, Elena me acusaba con voz que quebraba conteniendo furia: tú conducías sin ser cuidadosa apropiarte. Tú mataste a mi hijo sin aceptar responsabilidad apropiada. Y comprendí en ese momento algo devastador sobre el dolor, que cuando pérdida es insoportable sin procesar, mente busca culpable que racionalidad no requiere sin importar evidencia que exonera apropiada. Investigación que policía ejecutaba determinó sin ambigüedad que conductor de camión era responsable único sin que yo pudiera evitar apropiado. Análisis que trayectoria reconstruía confirmaba que invasión de carril fue súbita sin señal que anticipó. Velocidad que conducía era apropiada, sin exceder límite, y alcohol que análisis descartaba eliminaba que negligencia fuera atribuida apropiada. Conductor fue procesado mediante cargos que homicidio vehicular constituían sin que sentencia proporcionara consuelo que justicia promete sin cumplir completamente apropiada. Pero para Elena evidencia era irrelevante cuando dolor demandaba que culpable fuera identificado sin aceptar que accidente fue circunstancial sin prevenir apropiado. Durante 3 años que siguieron, relación que manteníamos era tensa sin cortar completamente cuando Lucía era conexión que ambas compartíamos sin eliminar apropiado. Elena visitaba ocasionalmente mediante excusa que nieta justificaba sin ocultar que desprecio sostenía sin disimular completamente apropiado. Sonreía cuando Lucía observaba sin detectar falsedad, abrazaba cuando audiencia demandaba sin ser genuina, pero ojos que expresaban revelaban odio que palabras ocultaban sin eliminar apropiado. Lucía, quien inocencia infantil poseía sin comprender dinámica que adultos sostenían, amaba a abuela que regalos proporcionaba sin detectar que afecto era performativo sin ser genuino apropiado. Entonces cuando Elena tomaba a Lucía sin autorización, motivación era clara sin ambigüedad que venganza que años cultivaba finalmente era ejecutada mediante acción que dolor infligiera comparable a pérdida que yo supuestamente causaba sin merecer apropiado. Pero lo que Elena no anticipaba era que acción que ejecutaba no solo era inmoral sino ilegal sin importar qué justificación emocional proporcionara y que consecuencias serían devastadoras cuando verdad fuera revelada sin piedad apropiada. Amanecer llegaba sin que sueño fuera alcanzado cuando mente no cesaba estrategia que formulaba sin descansar apropiada. Decisión que tomaba era radical sin alternativa que efectividad garantizara que contrataría investigador privado que recursos tenía rastreando sin limitaciones que policía enfrentaba mediante burocracia apropiada. Contactaba a Javier Ruiz, investigador que reputación ganaba mediante casos que complejidad demandaban sin fallar 40 años con experiencia que 2 décadas acumulaban sin comprometer ética que profesión demandaba apropiada. Señora Santos, respondía Javier después de explicación que situación resumía sin omitir. Caso que presenta es delicado sin negar cuando familiar está involucrado complicando apropiadamente, pero comprendo urgencia sin minimizar. Localizaré a hija dentro de 24 horas sin garantizar, pero anticipando éxito mediante recursos que poseo apropiadamente. Costo es 5.000 que adelanto requiere sin negociar apropiadamente. Era cantidad que presupuesto comprometía sin vacilar cuando alternativa era impotencia que tolerancia no sostenía apropiadamente. Transfería mediante banco que operaciones procesaba sin demora apropiadamente. Información que proporcione será crucial sin omitir, continuaba Javier. Elena Montes tiene conexiones que influencia ejercen sin límite según investigación preliminar que ejecuté sin profundizar todavía apropiadamente. ¿Qué tipo de conexiones específicamente? Preguntaba con curiosidad que preocupación mezclada.
abogado que familia emplea es Rodrigo Salazar, socio en firma que prestigio goza sin cuestionar apropiadamente, explicaba Javier con tono que gravedad contenía. Además, Elena fue presidenta de asociación benéfica que jueces y fiscales integran sin conflicto que ética cuestionara apropiadamente. Entonces red que posee proporciona protección que denuncia ordinaria no penetra sin estrategia que influencia neutralice apropiadamente. Era revelación que explicaba por qué policía no priorizaba sin urgencia, que Elena había construido imagen que comunidad respetaba sin cuestionar y que acusación que yo presentaba sería desestimada sin evidencia que irrefutable fuera apropiada. Entonces estrategia que propongo no es solo localizar, sino acumular evidencia que desacredite imagen que Elena proyecta sin sostener apropiadamente. Continuaba Javier con plan que comenzaba formulando. Específicamente investigaré historial que comportamiento documente sin limitarme a presente, antecedentes que carácter revelan sin ser públicos todavía, testimonios que conocidos proporcionen sin ser solicitados oficialmente y evidencia que motivación exponga sin ambigüedad apropiada. Era estrategia que esperanza proporcionaba sin garantizar, cuando batalla no sería solo legal, sino social, requiriendo que reputación de Helena fuera demolida sin piedad apropiadamente. Pero lo que ninguno anticipábamos era que investigación revelaría secretos que Helena ocultaba durante décadas sin exponer y que aliado más poderoso emergerían desde fuente que nadie anticipaba sin predecir apropiadamente. Durante horas siguientes que Javier investigaba sin reportar todavía, decidía ejecutar acción que riesgo contenía sin alternativa, que confrontaría a Helena directamente mediante visita que hogar de ella, ejecutaría sin anunciar apropiadamente. Residencia que Helena ocupaba era mansión que 5 habitaciones contenía sin ostentar excesivamente, vecindario exclusivo que estatus reflejaba, jardín que jardinero mantenía impecable y seguridad que portón automatizado proporcionaba sin permitir acceso que autorización no otorgaba apropiadamente, presionaba timbre que sonido emitía sin respuesta inmediata. Después de minutos que paciencia consumían, voz emergía mediante intercomunicador que pantalla no mostraba, ¿quién solicita sin identificarse apropiadamente? Valeria Santos, respondía con voz que firmeza contenía sin quebrarse. Vine recuperando a Lucía sin negociar apropiadamente. Silencio que seguía era deliberado sin ser accidental, cuando Elena calculaba respuesta que proporcionaría apropiadamente. Finalmente, portón se abría sin palabras adicionales que bienvenida expresaran apropiadamente. Capítulo 1, parte 1. Su hija no está en la escuela. Palabras que directora pronunciaba con voz que preocupación contenía sin alarmar excesivamente. Resonaban mediante teléfono que sostenía con manos que temblaban sin controlar apropiadamente. Estaba en oficina trabajando cuando llamada llegaba a las 3 de la tarde, sin anticipar que vida colapsaría en segundos apropiadamente. ¿Cómo que no está? Preguntaba con voz que elevaba sin moderar cuando pánico bloqueaba racionalidad que situación demandaba procesando. Yo la dejé esta mañana sin faltar apropiadamente. Señora Valeria, respondía directora con tono que gravedad mezclaba con confusión. Maestra reporta que persona autorizada retiró a Lucía a las 11 sin que usted confirmara previamente apropiadamente. Registro muestra firma que autorización proporcionaba sin cuestionar cuando documentación parecía legítima apropiadamente. Me llamo Valeria Santos, 35 años, viuda de Andrés Montes, que falleció hace 3 años mediante accidente automovilístico que vida transformó sin recuperar completamente apropiadamente. Hija única que tenemos, Lucía de 7 años. Es razón que existencia sostiene sin exagerar cuando viudez produjo soledad que maternidad aliviaba sin eliminar apropiadamente. ¿Quién firmó autorización sin mi conocimiento? Demandaba con urgencia que situación generaba sin tolerar evasión. Nadie tiene permiso retirando sin que yo apruebe personalmente apropiadamente. Nombre que registro muestra es Elena Montes. Respondía directora con pausa que reconocimiento facilitaba. Abuela paterna que visitaba ocasionalmente sin que cuestionáramos autoridad que familiar ejercería naturalmente apropiadamente. Elena Montes.
Suegra que odio cultivaba durante 3 años, sin disimular completamente, cuando Cuelda me asignaba sin evidencia que accidente de Andrés justificara responsabilizando apropiadamente. Y fue en ese momento que comprensión devastadora penetraba sin defensas, que suegra que resentimiento sostenía silenciosamente había cruzado línea tomando a mi hija sin autorización apropiadamente. Capítulo 1. Parte 2. Abain 3. Abandonaba oficina sin explicar a supervisor que emergencia demandaba partir inmediatamente. Conducía hacia escuela que 15 minutos distaba sin respetar límites, que velocidad establecía cuando desesperación motivaba sin considerar apiadamente. Llegaba encontrando a directora que esperaba con expresión que culpa mezclaba con preocupación. Señora Valeria, lamento profundamente sin excusar. Maestra asumió que abuela tenía autorización cuando relación familiar era obvia sin verificar apropiadamente. ¿Hacia dónde partieron sin rastrear? Preguntaba ignorando disculpa qué tiempo consumiría sin resolver. Cámaras capturaron algo que dirección indique apropiadamente. Grabación muestra que partieron mediante auto que Elena conducía sin acompañante adicional, explicaba directora reproduciendo video que pantalla mostraba. Vehículo es sedán gris que placa fue documentada sin anticipar apropiadamente. Observaba video que mostraba a Lucía caminando junto a Elena sin resistir aparentemente. Expresión que contenía era confundida sin ser aterrada todavía cuando abuela que visitaba ocasionalmente no generaba desconfianza. Qué extraño produciría apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Contactaré policía sin demora, declaraba extrayendo teléfono que llamada ejecutaría inmediatamente. Esto es tomar sin autorización, sin ambigüedad que tolerancia permite apropiadamente. Pero lo que no anticipaba era que denuncia sería complicada mediante factores que Elena calculaba sin improvisación, que relación familiar complicaba que desaparición fuera reconocida legalmente como urgente, que ausencia de violencia visible reducía prioridad que policía proporcionaría, y que Elena tenía conexiones que influencia ejercían sin límite apropiado. Capítulo 1, parte 3 Act 3 oficial que atendía llamada de emergencia, respondía con profeteroen. Parte 3 Act 3 oficial que atendía llamada de emergencia, respondía con profesionalismo que protocolos demandaban sin empatía que situación generaba. Señora, comprendo preocupación sin minimizar, pero cuando familiar retira menor sin violencia que testigos reporten, clasificación no es emergencia inmediata, sino disputa familiar que requiere proceso diferente apropiadamente. Disputa familiar exclamaba con indignación que control perdía sin mantener. Mi hija fue llevada sin mi consentimiento sin importar quién ejecuta apropiadamente. Procedimiento que seguimos requiere que reporte sea presentado sin calificar como emergencia inmediata. Continuaba oficial sin modificar tono que regulación dictaba. Visita estación proporcionando documentación que custodia establece sin demora apropiadamente. Era respuesta que frustración generaba sin resolver cuando cada minuto que transcurría alejaba a Lucía sin recuperar apropiadamente. Conducía hacia estación de policía que 30 minutos distaba mediante tráfico que paciencia consumía sin tolerar. Durante trayecto, contactaba a Elena mediante teléfono que número tenía registrado sin usar frecuentemente apropiadamente. Llamada sonaba 5 veces antes de ser contestada con voz que calma fingía sin convencer. Valeria, imaginaba que contactaría sin demorar apropiadamente. ¿Dónde está Lucía sin evadir? Demandaba con voz que temblaba conteniendo furia que control apenas sostenía. Devuélvela inmediatamente sin negociar apropiadamente. Lucía está segura conmigo sin preocuparte excesivamente. Respondía Elena con tono que frialdad contenía sin empatía. Simplemente decidí que tiempo juntas era necesario sin consultarte apropiadamente. Eso es llevarla sin permiso sin justificar mediante relación familiar apropiada. Argumentaba intentando que razón penetrara sin éxito anticipado. Llevarla sin permiso, repetía Elena con risa que crueldad contenía sin ocultar, es término dramático cuando abuela pasa tiempo con nieta sin ser impedida apropiada. Además, continuaba con voz que quebraba levemente revelando emoción que años contenía, ahora sabes lo se siente perder a alguien sin poder evitar apropiada. Era frase que revelaba motivación sin ambigüedad, que Elena no solo tomaba a Lucía impulsivamente, sino que venganza ejecutaba calculadamente cuando dolor que sentía por muerte de Andrés me culpaba sin evidencia apropiada. Elena, por favor, suplicaba abandonando orgullo que situación no toleraba sosteniendo. Lucía
no tiene culpa de accidente que Andrés sufrió sin que nadie pudiera prevenir apropiadamente. Pero tú sí, acusaba con convicción que años cultivaba sin modificar. Conducías esa noche cuando accidente ocurrió sin ser cuidadosa apropiadamente. Investigación determinó que camión que invadió carril fue responsable sin que yo pudiera evitar apropiadamente. Defendía con argumento que repetía sin éxito que Elena aceptó. Investigación fue manipulada mediante abogados que contrataste sin revelar verdad apropiadamente. Insistía Elena con teoría conspirativa que construía sin evidencia. Entonces justicia que sistema negó será ejecutada mediante método que comprendo apropiadamente. Llamada terminaba sin que ubicación fuera revelada. Desesperación que experimentaba trascendía. Descripción cuando hija que amaba sin límite estaba en manos de mujer que odio sostenía sin racionalidad apropiada. Estación de policía que arribaba proporcionaba proceso que burocracia complicaba sin urgencia. Formularios que llenaba sin terminar. Oficial que entrevistaba sin priorizar y respuesta que frustraba sin resolver apropiadamente. Señora Santos, caso será investigado sin demora razonable, aseguraba oficial con tono que rutina reflejaba, pero sin evidencia que violencia o peligro inmediato indique. Clasificación permanece como disputa familiar que mediación requiere sin intervención policial apropiada. Era respuesta que impotencia generaba reconociendo que sistema que protección proporcionaría fallaba cuando burocracia priorizaba sobre urgencia que situación demandaba apropiada. Pero decisión que tomaría esa noche sin transformaría situación completamente mediante estrategia que Elena no anticipaba cuando venganza que ejecutaba se tornaría contra ella devastadoramente apropiada. Noche que transcurría sin dormir fue consumida mediante llamadas que ejecutaba sin éxito, hospitales que contactaba verificando si Lucía había sido admitida sin encontrar registro, hoteles que cuestionaba sin obtener información que confidencialidad protegía y amistades que Elena tenía contactando sin que respondieran proporcionando ubicación apropiadamente. Desesperación que experimentaba trascendía pánico convirtiéndose en determinación que estrategia requería sin actuar impulsivamente apropiada. Durante madrugada que insomnio prolongaba reflexionaba sobre historia que explicaba odio que Elena sostenía sin justificar racionalmente apropiada. Hace 3 años, Andrés y yo regresábamos de cena que aniversario celebraba Babade de restaurante que 50 kilómetros distaba sin anticipar tragedia apropiada. Conducía mediante carretera que tráfico era ligero sin presentar peligro obvio. Cuando camión que carga transportaba invadió carril sin advertencia apropiada. Impacto fue devastador sin tiempo que reacción permitiera evitando. Auto que conducíamos fue golpeado lateralmente mediante fuerza que estructura colapsaba sin proteger completamente apropiada. Andrés, quien ocupaba asiento de pasajero, recibió impacto directo que vida arrebataba instantáneamente sin sufrimiento prolongado que médicos confirmaban apropiado. Yo sobreviví con lesiones que 3 meses hospitalizaban sin complicaciones permanentes cuando airbag funcionaba protegiendo parcialmente apropiada. Pero supervivencia que médicos celebraban fue maldición que Elena interpretaba sin aceptar apropiada. Durante funeral que semana después ejecutaba si Elena me acusaba con voz que quebraba conteniendo furia, tú conducías sin ser cuidadosa apropiada. Tú mataste a mi hijo sin aceptar responsabilidad apropiada. Y comprendí en ese momento algo devastador sobre el dolor que cuando pérdida es insoportable sin procesar, mente busca culpable que racionalidad no requiere sin importar evidencia que exonera apropiada. Investigación que policía ejecutaba determinó sin ambigüedad que conductor de camión era responsable único sin que yo pudiera evitar apropiada. Análisis que trayectoria eran construía confirmaba que invasión de carril fue súbita sin señal que anticipó velocidad que conducía era apropiada sin exceder límite y alcohol que análisis descartaba eliminaba que negligencia fuera atribuida. Conductor fue procesado mediante cargos que homicidio vehicular constituían sin que sentencia proporcionara consuelo que justicia promete sin cumplir completamente apropiada. Pero para Elena evidencia era irrelevante cuando dolor demandaba que culpable fuera identificado sin aceptar que accidente fue circunstancial sin prevenir apropiada. Durante
3 años que siguieron, relación que manteníamos era tensa sin cortar completamente cuando Lucía era conexión que ambas compartíamos sin eliminar a Elena visitaba ocasionalmente, mediante excusa que nieta justificaba sin ocultar que desprecio sostenía sin disimular completamente a Sonreía cuando Lucía observaba sin detectar falsedad, abrazaba cuando audiencia demandaba sin ser genuina, pero ojos que expresaban revelaban odio que palabras ocultaban sin eliminar a Lucía, quien inocencia infantil poseía sin comprender dinámica que adultos sostenían, amada abuela que regalos proporcionaba sin detectar que afecto era performativo sin ser genuino a Entonces cuando Elena tomaba a Lucía sin autorización, motivación era clara sin ambigüedad, que venganza que años cultivaba finalmente era ejecutada mediante acción que dolor infligiera comparable a pérdida que yo supuestamente causaba sin merecer a Pero lo que Elena no anticipaba era que acción que ejecutaba no solo era inmoral, sino ilegal sin importar qué justificación emocional proporcionara y que consecuencias serían devastadoras cuando verdad fuera revelada sin piedad a Amanecer llegaba sin que sueño fuera alcanzado cuando mente no cesaba estrategia que formulaba sin descansar a Decisión que tomaba era radical sin alternativa que efectividad garantizara, que contrataría investigador privado que recursos tenía rastreando sin limitaciones que policía enfrentaba mediante burocracia. Impotencia que tolerancia no sostenía apropiadamente. Transfería mediante banco que operaciones procesaba sin demora apropiadamente. Información que proporcione será crucial sin omitir. Continuaba Javier. Elena Montes tiene conexiones que influencia ejercen sin límite según investigación preliminar, que ejecuté sin profundizar todavía apropiadamente. ¿Qué tipo de conexiones específicamente? Preguntaba con curiosidad, qué preocupación mezclaba. Abogado que familia emplea es Rodrigo Salazar, socio en firma que prestigio goza sin cuestionar apropiadamente, explicaba Javier con tono que gravedad contenía. Además, Elena fue presidenta de asociación benéfica que jueces y fiscales integran sin conflicto que ética cuestionara apropiadamente. Entonces red que posee proporciona protección que denuncia ordinaria no penetra sin estrategia que influencia neutralice apropiadamente. Era revelación que explicaba por qué policía no priorizaba sin urgencia, que Elena había construido imagen que comunidad respetaba sin cuestionar y que acusación que yo presentaba sería desestimada sin evidencia que irrefutable fuera apropiadamente. Entonces estrategia que propongo no es solo localizar, sino acumular evidencia que desacredite imagen que Elena proyecta sin sostener apropiadamente, continuaba Javier con plan, que comenzaba formulando. Específicamente, investigaré historial, qué comportamiento documente sin limitarme a presente, antecedentes que carácter revelan sin ser públicos todavía, testimonios que conocidos proporcionen sin ser solicitados oficialmente y evidencia que motivación exponga sin ambigüedad apropiadamente. Era estrategia que esperanza proporcionaba sin garantizar, cuando batalla no sería solo legal, sino social, requiriendo que reputación de Elena fuera demolida sin piedad apropiadamente. Pero lo que ninguno anticipábamos era que investigación revelaría secretos que Elena ocultaba durante décadas sin exponer y que aliado más poderoso emergerían desde de fuente que nadie anticipaba sin predecir apropiadamente. Durante horas siguientes que Javier quejigaba sin reportar todavía, decidía ejecutar acción que riesgo contenía sin alternativa, que confrontaría a Elena directamente mediante visita que hogar de ella ejecutaría sin anunciar apropiadamente. Residencia que Elena ocupaba era mansión que 5 habitaciones contenía sin ostentar excesivamente, vecindario exclusivo que estatus reflejaba, jardín que jardinero mantenía impecable, seguridad que portón automatizado proporcionaba sin permitir acceso que autorización no otorgaba apropiadamente, presionaba timbre que sonido emitía sin respuesta inmediata. Después de minutos que paciencia consumían, voz emergía mediante intercomunicador que pantalla no mostraba. ¿Quién solicita sin identificarse apropiadamente? Valeria Santos, respondía con voz que firmeza contenía sin quebrarse. Vine recuperando a Lucía sin negociar apropiadamente. Silencio que seguía era deliberado sin ser accidental, cuando Elena calculaba respuesta que proporcionaría apropiadamente. Finalmente, portón se abría sin palabras adicionales que bienvenida expresaran apropiadamente.
48 horas después de confrontación que nada resolvía sin empeorar situación, decisión fue tomada sin consultar cuando desesperación demandaba acción que riesgo contenía sin alternativa apropiada. Contactaba a periodista que investigación ejecutaba sin comprometer ética. Mónica Herrera, reportera que casos de interés humano cubría sin sensacionalizar apropiadamente. Señora Santos, respondía Mónica después de explicación que situación resumía sin omitir detalles, historia que presenta es impactante sin negar cuando abuela que lleva a nieta sin permiso es ángulo que atención generará sin dificultad apropiada. Pero debo advertir que exposición pública puede complicar proceso legal cuando juez que privacidad valora podría penalizar sin favorecer apropiadamente. Riesgo comprendo sin ignorar, respondía con determinación que decisión sostenía. Pero Elena controla narrativa mediante conexiones que influencia ejercen sin contrarrestar apropiadamente. Entonces exposición es única estrategia que campo nivela sin depender de sistema que ella manipula apropiadamente. Entrevista será programada sin demora ejecutando mañana cuando estudio está disponible apropiadamente. Confirmaba Mónica con profesionalismo que décadas cultivaban. Pero solicito evidencia que respalde sin exagerar cuando credibilidad es fundamental apropiadamente. Proporcionaba grabación que conversación con Elena documentaba sin editar, reporte policial que denuncia registraba sin priorizar y testimonio que directora de escuela proporcionaba confirmando que Lucía fue retirada sin autorización apropiada. Entrevista fue ejecutada mediante estudio que canal local operaba sin ser nacional todavía cuando alcance era limitado iniciando apropiadamente. Mónica conducía con profesionalismo que empatía mezclaba sin sensacionalizar apropiadamente. Valeria, cuéntanos qué ocurrió exactamente sin omitir apropiadamente. Comenzaba Mónica con pregunta que apertura facilitaba. Pero lo que convertiría entrevista ordinaria en viral explosivo no fue historia que compartía sino momento cuando teléfono sonaba en vivo interrumpiendo sin anticipar apropiadamente. Disculpe, murmuraba verificando teléfono que vibraba sin silenciar previamente. Número era desconocido sin identificar, pero instinto demandaba que contestara sin ignorar apropiadamente. Señora Valeria Santos, preguntaba voz femenina que edad reflejaba sin identificarse todavía. Sí, habla sin interrumpir porque estoy en medio de entrevista apropiadamente. Respondía con tono que urgencia contenía. Nombre es Patricia Vega. Continuaba voz con pausa que gravedad contenía. Fui empleada doméstica de Elena Montes durante 15 años sin que desdidiera hace 2 apropiadamente. Información que poseo sobre ella destruirá imagen que construyó sin sostener apropiadamente. Era revelación que timing perfecto tenía sin ser coincidencia cuando destino intervenía apropiadamente. Mónica, quien escuchaba mediante micrófono que conversación capturaba sin solicitar, señalaba que cámara permanecía activa grabando apropiadamente. Patricia, momento es inoportuno sin negar, respondía con conflicto que urgencia generaba. Puede contactar después cuando entrevista concluya apropiadamente. Negativo, respondía Patricia con firmeza que negación contenía. Entrevista que ejecuta es razón que motiva contactar ahora sin postergar apropiadamente. Porque verdad que revelaré debe ser pública sin permitir que Elena silencia mediante amenazas que ejecuta sistemáticamente apropiadamente. Mónica, intervenía con decisión que oportunidad reconocía sin desperdiciar. Patricia, habla Mónica Herrera, periodista conduciendo entrevistas sin editar todavía apropiadamente. Si acepta, conversación será transmitida en vivo sin que Elena pueda prevenir apropiadamente. Protección será proporcionada sin que venganza que Elena ejecute me destruya apropiadamente. Preguntaba Patricia con miedo qué tono contenía sin ocultar. Exposición pública es protección que proporciono sin garantizar completamente. Respondía Mónica con honestidad que situación demandaba. Pero silencio que mantiene garantiza que Elena continuará sin ser expuesta apropiadamente. Y fue en ese momento que Patricia tomaba decisión que valentía demandaba sin retroceder, que verdad sería revelada sin importar consecuencias que enfrentaría apropiadamente. Acepto sin vacilar, declaraba Patricia con voz que temblaba sin quebrarse. Verdad que Elena oculta es devastadora sin exagerar apropiadamente. Durante 15 años que trabajé en residencia, presencié comportamiento que público desconoce sin imaginar apropiadamente. Elena no fue madre devota que proyectó
proyecta sin sostener. Andrés, hijo que falleció, fue víctima de abuso emocional que años sostenía sin que nadie interviniera apropiadamente. Silencio que cayó en estudio era absoluto cuando revelación entraba sin cámaras permanecían activas capturando reacción que rostro expresaba sin fingir apropiada. Abuso específicamente consistía en que sin generalizar apropiada. Preguntaba Mónica con profesionalismo que Shock controlaba. Control que ejercía era absoluto sin tolerar independencia apropiadamente. Explicaba Patricia con detalle que memoria preservaba sin olvidar. Andrés no podía tomar decisiones sin consultar que aprobación demandaba apropiada. Cuando anunció que casaría con Valeria sin solicitar permiso, Elena ejecutó campaña que relación destruyera sin éxito apropiada. Amenazó desheredar sin cumplir cuando Andrés no cedió sin retroceder apropiada. Y después de boda, distancia que Andrés tenía con madre fue deliberada sin ser accidental cuando libertad valoraba sin comprometer apropiada. Era revelación que narrativa transformaba completamente, que Elena no era víctima que hijo perdía sino controladora que poder perdía cuando Andrés elegía independencia propia. Pero revelación más devastadora, continuaba Patricia sin terminar cuando Valentía sostenía sin retroceder, es que Elena culpa a Valeria no porque cree que accidente fue causado, sino porque Andrés elegía esposa sobre madre sin tolerar apropiada. Entonces venganza que ejecuta llevándose a Lucía sin permiso no es justicia sino control que recupera mediante nieta que hijo le negó apropiada. Además, añadía con voz que quebraba revelando peso que secreto cargaba. Presencié conversación que Elena sostenía con abogado hace semanas sin anticipar que escuchaba a Elena declaraba textualmente, custodia que obtenga no es para proteger niñas sino para castigar, madre que hijo me robó apropiadamente. Confesión fue grabada mediante dispositivo que cargaba sin que Elena detectara apropiadamente. Era bomba que detonaba sin posibilidad que Elena contuviera cuando transmisión era en vivo alcanzando miles que observaban sin anticipar apropiadamente. Teléfono que sostenía comenzaba vibrando mediante llamadas que entraban sin parar, prensa que cobertura solicitaba sin demora, autoridades que verificación ejecutaban sin ignorar y público que indignación expresaba sin contener apropiadamente. Pero llamada más significativa que recibía era Javier reportando con urgencia qué tono contenía, Valeria exposición que ejecutó fue efectiva sin anticipar magnitud. Elena contactó a abogado demandando que transmisión sea detenida sin éxito cuando en vivo fue ejecutado apropiadamente. Además, Fiscalía contactó sin demora solicitando evidencia que Patricia mencionaba sin verificar todavía. Grabación que Patricia posee será crucial sin negar cuando confesión de Elena es admisible legalmente. Era momento que transformaba batalla completamente, que defensiva que Elena sostenía colapsaba cuando verdad penetraba sin que conexiones proporcionaran protección. Pero lo que nadie anticipaba todavía era que revelación no terminaría con Patricia, sino que tercera persona emergerían proporcionando testimonio que Elena destruía sin recuperar. Transmisión que exposición ejecutaba viralizaba mediante redes sociales que compartían sin parar. Hashtag Justicia para Lucia alcanzaba trending nacional dentro de 3 horas sin declinar. Videos que segmentos capturaban acumulaban millones de visualizaciones sin detener y comentarios que indignación expresaban demandaban que autoridades intervinieran sin postergar. Elena quien imagen perfecta cultivaba durante décadas mediante trabajo benéfico que comunidad admiraba, enfrentaba colapso reputacional que recuperación no permitiría sin años que distancia proporcionara. Abogado que empleaba Rodrigo Salazar emitía declaración que control de daños intentaba sin éxito, cliente que represento niega acusaciones que empleada descontenta fabrica sin evidencia. Grabación que menciona será cuestionada mediante peritos que autenticidad verificarán sin aceptar apropiadamente. Pero declaración que defensiva ejecutada fue contraproducente cuando público interpretaba como confirmación que culpabilidad ocultaba sin admitir. Fiscalía quien presión pública enfrentaba sin ignorar emitía comunicado que investigación anunciaba sin
sin demora, caso que involucra menor será priorizado sin postergar. Evidencia que testimonios proporcionan será evaluada sin prejuicio a Era momento que justicia finalmente reconocía urgencia que burocracia negaba previamente a pero durante tarde que exposición ejecutaba transformando situación completamente llamada que recibía era inesperada sin anticipar. Número que identificaba era Oficina de Servicios Sociales que Protección Infantil supervisaba a Señora Santos, habla licenciada Martínez de Servicios Sociales, sin demorar apropiadamente. Comenzaba voz con profesionalismo que empatía mezclaba. Transmisión que presenciamos generó que intervención sea ejecutada sin postergar apropiadamente. Oficiales serán enviados a residencia de Elena Montes, recuperando a menor sin que resistencia sea tolerada apropiadamente. Y fue en ese momento que comprendí que exposición pública había logrado lo que sistema negaba, que urgencia finalmente era reconocida sin que burocracia bloqueara apropiadamente. 2 horas después de llamada que intervención anunció, licenciada Martínez contactaba nuevamente con actualización que esperanza mezclaba con complicación. Señora Santos, oficiales arribaron a residencia sin que Elena permitiera entrada sin orden judicial que obtendremos sin demora, pero durante confrontación que puerta ejecutaba, tercera persona apareció sin anticipar, hombre que identifica como Julio Montes, hermano de Andrés, que fallecía sin que familia mencionara previamente a nombre que Andrés mencionaba ocasionalmente durante matrimonio sin elaborar, cuando relación era distante sin explicar completamente a. Según información fragmentada que compartía, Julio había distanciado de familia hace décadas sin que reconciliación fuera ejecutada apropiadamente. Julio proporcionó testimonio que relevante es sin ser solicitado todavía apropiadamente. Continuaba Martínez con tono que gravedad contenía. Declaró que Elena no es apta cuidando menores sin que historial apoye apropiadamente. Específicamente mencionó incidente que ocurrió hace 25 años cuando sobrino fue hospitalizado mediante lesiones que Elena causaba sin que cargos fueran presentados a caso fue silenciado mediante influencia que familia ejercía sin que verdad fuera revelada apropiadamente. Era revelación que confirmaba investigación que Javier ejecutaba, que Elena tenía historia. Que violento era sin ser público todavía apropiadamente. Julio proporcionó evidencia que testimonio respalde sin exagerar apropiadamente. Preguntaba con urgencia qué validación demandaba. Afirmativo, confirmaba Martínez. Reportes médicos que conservaba documentan que lesiones fueron inconsistentes con explicación que Elena proporcionaba alegando accidente apropiadamente. Además, declaró que distancia que mantenía con familia fue deliberada protegiendo hijos propios sin exponer a Elena apropiadamente. Y aparición que ejecuta ahora es motivada porque transmisión reveló que patrón que temía está repitiéndose mediante Lucía sin tolerar apropiadamente. Y comprendí entonces algo profundo sobre el silencio familiar, que secretos que protegen perpetradores son complicidad que víctimas multiplica sin intervenir apropiadamente. Orden judicial fue expedida sin demora mediante juez, que urgencia reconoció sin postergar apropiadamente. Continuaba Martínez con actualización que esperanza proporcionaba. Oficiales ingresarán dentro de hora recuperando menor sin que Elena resista sin consecuencias apropiadamente. Sugiero que permanezca disponible sin alejarse, cuando Lucía será entregada inmediatamente después de evaluación médica que protocolo demanda apropiadamente. Hora que transcurría fue eternidad que reloj no medía apropiada. Esperaba en estación de policía que Martínez indicaba sin poder ejecutar nada excepto esperar que confirmación llegara apropiada. Teléfono sonaba finalmente con noticia que lágrimas generaba sin controlar. Señora Santos, Lucía fue recuperada sin resistencia que Elena ejecutara cuando evidencia era irrefutable sin negar apropiadamente. Menor está físicamente ilesa sin lesiones que detectáramos apropiada. Pero evaluación psicológica será necesaria determinando impacto emocional que experiencia produjo sin minimizar apropiadamente. Puede recoger dentro de 30 minutos sin demora adicional apropiada. Conducía hacia estación con velocidad que límites violaba sin considerar cuando urgencia no toleraba demora apropiadamente.
Llegaba encontrando a Martínez, que esperaba con Lucía qué expresión contenía, mezclando confusión con alivio apropiadamente. «Mamá», exclamaba Lucía corriendo hacia brazos que abrían sin vacilar. Abrazo que compartíamos trascendía palabras que emoción expresaría sin capturar apropiada. «Estoy aquí sin partir nuevamente apropiadamente», susurraba con voz que quebraba conteniendo lágrimas que años represaban sin liberar. «Abuela no te llevará sin que permita apropiadamente. Abuela dijo que viviríamos juntas sin que volvieras apropiadamente». Compartía Lucía con inocencia que manipulación no detectaba todavía, pero extrañaba sin poder explicar apropiada. Era revelación que confirmaba que Elena había iniciado lavado mental que años ejecutaría si intervención no ocurría apropiadamente. Martínez intervenía con información que Proceso explicaba sin omitir. «Señora Santos, custodia permanece con usted sin cuestionamiento que Elena ejecutaría apropiada. Pero Elena fue arrestada mediante cargos que desaparición de menor constituyen sin que fianza sea otorgada inmediatamente apropiada. Además, investigación fue expandida mediante fiscal que otros cargos evaluará sin limitar cuando testimonios adicionales fueron proporcionados apropiadamente. Específicamente, caso que Julio mencionaba será reabierto sin prescripción cuando delito contra menor no caduca apropiada. Y Patricia proporcionó evidencia adicional que abuso emocional documenta sin ambigüedad apropiadamente. Era justicia que finalmente era ejecutada sin que influencia de Elena proporcionara protección apropiadamente. Pero batalla no terminaba con recuperación, sino que comenzaba cuando Elena contrataría defensa que recursos ilimitados sostendrían sin rendirse apropiada. Y lo que nadie anticipaba era que durante juicio que seguiría, revelación final emergerían exponiendo verdad que nadie sospechaba sin anticipar, que motivación de Elena trascendía venganza alcanzando obsesión que psiquiátrica era sin tratarse apropiada. Semana después de recuperación que Lucía restauraba sin trauma severo que terapia detectara todavía, audiencia preliminar fue programada mediante juez que caso priorizaba sin postergar apropiada. Sala que tribunal ocupaba fue llenada mediante prensa que cobertura ejecutaba sin restringir, público que indignación expresaba sin ocultar, y familia que ambos lados representaba sin reconciliar apropiada. Elena llegaba escoltada mediante oficiales que custodia proporcionaban sin permitir que fugara cuando riesgo era evaluado sin minimizar apropiada. Apariencia que proyectaba contrastaba dramáticamente con imagen que cultivaba previamente, cabello que despeinaba sin arreglar, ropa que prisión proporcionaba sin elegancia, y expresión que mezcla contenía de furia con desesperación apropiada. Fiscal que caso presentaba era licenciado Marco Delgado, veterano que 30 años acumulaban sin perder caso que evidencia sostenía apropiada. Honorable juez, comenzaba con voz que autoridad proyectaba sin arrogancia, caso que presentamos no es simplemente llevar menor sin autorización que familiar ejecuta, sino patrón que décadas establece sin interrumpir apropiada. Evidencia que proporcionaremos demuestra que acusada no actuó impulsivamente mediante dolor que pérdida justificaría sin planificación apropiadamente, sino que venganza fue calculada mediante meses que preparación requería sin revelar apropiada. Rodrigo Salazar, quien defensa ejecutaba sin recursos que limitaran cuando Elena pagaba sin escatimar, objetaba con estrategia que daños minimizaba sin negar completamente. Objeción fiscal caracteriza sin evidencia que premeditación establezca apropiada. Cliente que represento actuó mediante dolor que juicio nublaba sin malicia que criminal sea apropiada. Denegada respondía juez con firmeza que tono contenía. Fiscal proceda presentando evidencia sin caracterizar prematuramente apropiada. Y fue en ese momento que evidencia comenzaba exponiendo verdad que Elena ocultaba sin anticipar que sería revelada tan devastadoramente apropiada. Delgado activaba proyector que documentos mostraba sin dramatizar cuando hechos solos eran suficientes sin adornar apropiada. Evidencia número 1. Comenzaba mientras pantalla proyectaba emails que Elena enviaba hace 3 meses sin anticipar que serían recuperados apropiadamente. Email que Elena enviaba a abogado 3 meses antes establece textualmente: necesito que investigues proceso que custodia obtiene sin que madre biológica retenga apropiada. Respuesta que abogado proporcionaba detallaba pasos que seguiría sin mencionar que llevar menor sin permiso sería ejecutado previamente apropiado. Entonces planificación fue ejecutada sin ser impulsiva cuando meses preparaba sin revelar apropiado. Murmullo que sala llenaba reflejaba shock que revelación generaba
actuaba sin anticipar, Elena permanecía inmóvil sin expresión que defendiera cuando evidencia era irrefrep sin negar a Evidencia número 2, continuaba Delgado proyectando mensajes que Elena intercambiaba con contacto que identificación falsa proporcionaba sin revelar todavía. Documenta que Elena contactaba a falsificador que autorización escolar producía sin que escuela detectara apropiada. Falsificación fue ejecutada profesionalmente sin que maestra sospechara cuando firma parecía auténtica apropiada. Entonces llevar menor sin permiso no fue oportunista sino orquestado mediante documentación que preparaba sin improvisación apropiada. Salazar intentaba minimizar sin éxito que evidencia frustraba. Documentos que fiscal presenta fueron obtenidos mediante métodos que privacidad violan sin autorización apropiada. Negativo, refutaba Delgado con preparación que anticipaba objeción. Emails fueron proporcionados mediante servidor que empresa opera sin que privacidad sea protegida cuando términos de servicio permiten acceso mediante orden judicial apropiado. Y contacto que falsificación ejecutaba fue arrestado sin que testimonio proporcionara identificando cliente apropiado. Era golpe que defensa frustraba sin recuperar cuando evidencia acumulaba sin permitir que Elena escapara apropiada. Pero revelación más devastadora que nadie anticipaba excepto Delgado fue presentada sin advertencia que evaluación psiquiátrica que Elena ejecutaba mediante orden judicial revelaba diagnóstico que comportamiento explicaba sin justificar apropiado. Evidencia número 3. Declaraba Delgado con gravedad que tono contenía, es evaluación que Dr. Fernando Ruiz, psiquiatra forense, ejecutaba sin sesgo a Ruiz, quien asistía mediante testimonio que presencia proporcionaba, era llamado explicando hallazgos sin simplificar excesivamente apropiado. Dr. Ruiz, diagnóstico que determinó sin ambigüedad, es cuál apropiado. Preguntaba Delgado con formalidad que protocolo demandaba. Paciente presenta trastorno de personalidad narcisista con características que control obsesivo demanda sin tolerar autonomía que otros ejercen apropiada. Específicamente, pérdida que experimentaba mediante muerte de Andrés no fue procesada como duelo normal sino como pérdida de control que objeto proporcionaba sin autonomía apropiada. Entonces relación que sostenía con hijo no fue amor maternal que reciprocidad cultiva sino posesión que dependencia demanda sin permitir independencia apropiada. Y cuando Andrés eligió esposa estableciendo vida sin consultar constantemente, Elena experimentó esto no como crecimiento sino como traición que castigo merecía sin tolerar apropiada. Llevar menor sin autorización no fue venganza simple, sino tentativa de recuperar control mediante nieta que hijo le negaba apropiada. Era revelación que explicaba comportamientos sin excusar cuando enfermedad mental no elimina responsabilidad que acciones generan apropiada. Además, continuaba Ruiz sin terminar, evaluación reveló que Elena presenta riesgo que continúa sin tratamiento apropiado. Específicamente, obsesión que desarrolló con Lucía no era afecto genuino sino transferencia que control buscaba sin que niña fuera vista como persona sino como objeto que posesión demandaba apropiado. Entonces pronóstico sin tratamiento obligatorio es que comportamiento se repetiría si oportunidad fuera proporcionada apropiada. Sala permanecía en silencio absoluto cuando testimonio penetraba sin defensa. Elena, quien expresión había mantenido neutral, colapsaba finalmente, llorando sin controlar cuando realidad penetraba que defensa no sostenía. Salazar solicitaba receso que estrategia requería reformulando sin alternativa cuando evidencia era devastadora sin contestar pero durante receso que 15 minutos proporcionaba, evento inesperado transformaba audiencia completamente. Que Julio Montes solicitaba permiso testificando sin ser programado cuando información adicional poseía sin revelar honorable juez, intervenía Julio con voz que temblaba conteniendo emoción que años reprimía, testimonio que proporcionó no fue incluido en presentación previa sin que fiscal conociera completamente.
pero revelación necesaria comprendiendo motivación que Elena sostenía sin ser solo enfermedad, sino historia que décadas oculta a propia juez, quien curiosidad generaba sin ocultar, autorizaba testimonio que procediera sin objeción, que defensa presentara a y lo que Julio revelaría no solo explicaría comportamiento de Elena, sino que expondría secreto que familia guardaba sin que nadie excepto hermanos conociera. A Julio Montes se posicionaba frente a estrado con expresión que mezcla contenía de determinación con dolor que años cargaba sin expresar. Apariencia reflejaba vida que distancia cultivaba. 50 años que rostro marcaba sin envejecer prematuramente. Ropa simple que profesionalismo demostraba sin ostentar y actitud que humildad proyectaba sin fingir. Señor Montes, comenzaba juez con tono que gravedad contenía, testimonio que proporciona debe ser relevante sin divagar cuando tiempo es limitado apropiadamente. Comprendo sin extenderme innecesariamente, respondía Julio con voz que firmeza contenía sin vacilar. Pero contexto que proporciono es esencial, comprendiendo por qué Elena no solo es peligrosa, sino por qué patrón que demuestra fue establecido mediante infancia que nadie conoce. Proceda sin omitir cuando relevancia será evaluada apropiadamente. Autorizaba juez con curiosidad que profesionalismo contenía. Elena y yo crecimos en hogar que abuso era normalizado sin que autoridades intervinieran apropiadamente. Comenzaba Julio con revelación que shock generaba inmediato. Padre que compartíamos, Carlos Montes, ejercía control absoluto mediante violencia que física y emocional era sin distinguir a madre que intentaba protegernos fue asesinada cuando Elena tenía 12 y yo 10 sin que investigación profundizara cuando padre negaba accidente que caída producía. Gasps audibles emergían cuando Sala procesaba sin anticipar que historia familiar era tan oscura sin revelar previamente. Después de muerte de madre, Elena y yo enfrentamos destinos diferentes sin comprender por qué apropiadamente. Continuaba Julio con voz que quebraba levemente conteniendo emoción. Yo fui enviado a vivir con tía que rescataba sin vacilar, pero Elena permaneció con padre sin que nadie interviniera rescatando apropiadamente. Y fue en ese momento que comprendí algo devastador, que monstruo que Elena se tornaba fue cultivado mediante trauma que infancia producía sin procesar. Durante años que seguían sin contacto que distancia permitía, Elena fue moldeada mediante padre, que control obsesivo enseñaba sin límites apropiadamente. Explicaba Julio con detalle que memoria preservaba sin olvidar. Cuando finalmente reunimos mediante funeral de padre, hace 25 años, Elena no era hermana que recordaba sino extraña que comportamiento replicaba sin reconocer apropiadamente. Específicamente relación que sostenía con Andrés e idéntica a dinámica que padre ejecutaba con ella sin que ciclo fuera interrumpido apropiadamente. Control que ejercía sin tolerar autonomía, castigos que ejecutaba mediante silencio cuando obediencia no era completa y amor que condicionaba sin proporcionar incondicionalmente Entonces cuando Andrés distanciaba estableciendo vida independiente, Elena experimentaba esto como traición. Que padre habría castigado sin tolerar apropiadamente. Era explicación que comportamiento contextualizaba sin justificar cuando trauma no elimina responsabilidad que adulto sostiene apropiadamente. ¿Por qué distancia que mantuvo no fue interrumpida protegiendo sobrinos sin intervenir apropiadamente? Cuestionaba fiscal con pregunta que Sala compartía sin verbalizar. Porque intenté sin éxito que tragedia produjo sin resolver apropiadamente, respondía Julio con culpa que voz contenía sin ocultar. Hace 25 años, sobrino que tenía fue hospitalizado mediante lesiones que Elena causaba sin admitir apropiadamente. Confronté sin que reconociera responsabilidad alegando accidentes sin convencer apropiadamente. Entonces distancia fue ejecutada protegiendo hijos propios sin exponer a Elena apropiadamente. Pero culpa que cargo es que silencio permitió que patrón continuara sin interrumpir cuando Andrés y ahora Lucía enfrentaban apropiadamente. Y comprendí entonces algo profundo sobre el silencio cómplice, que proteger familia propia sin denunciar perpetradores egoísmo que víctimas futuras sacrifica sin defender apropiadamente. Pero revelación que proporciona ahora sin postergar, continuaba Julio con determinación que años cultivaba finalmente. Es que Elena no solo replicaba comportamiento sino que obsesión desarrollaba sin que tratamiento fuera buscado apropiadamente. Después de muerte de Andrés, contactaba ocasionalmente mediante llamadas que preocupación expresaba
expresaban sin que yo respondiera apropiadamente. Pero hace 6 meses, mensaje que dejaba fue revelador sin ambigüedad apropiadamente. Julio extraía teléfono que grabación contenía sin anticipar que sería útil todavía apropiadamente. Mensaje fue preservado sin borrar cuando intuición demandaba que evidencia fuera guardada apropiadamente. Reproducía mediante altavoz que sala amplificaba sin distorsión. Voz de Elena que temblaba conteniendo emoción era inconfundible sin negar apropiadamente. Julio, sé que años transcurrieron sin hablar apropiada, pero necesito que comprendas que Andrés me fue arrebatado mediante mujer que no merecía sin respetar apropiadamente. Y Lucía, nieta que tengo, está siendo criada sin valores que familia demanda sin corregir apropiada. Entonces decisión que tomaré es recuperar lo que me pertenece sin que nadie impida apropiadamente. Si contactas intentando detenerme, consecuencias enfrentarás que arrepentimiento producirá apropiadamente. Era amenaza que premeditación establecía sin ambigüedad, que Elena planificaba llevar menor sin permiso 6 meses antes de ejecutar sin ser impulsiva apropiadamente. ¿Por qué grabación no fue reportada a autoridades sin postergar apropiadamente? Cuestionaba juez con severidad qué tono contenía, porque asumía que amenaza era retórica sin ser literal apropiadamente. Admitía Julio con honestidad que culpa mezclaba, y cuando fue ejecutado, contacté fiscal sin demora proporcionando evidencia apropiadamente. Sala permanecía en silencio absoluto, procesando revelación que testimonio proporcionaba sin anticipar completamente. Elena, quien había colapsado previamente llorando, ahora permanecía inmóvil con expresión que vacía era sin emoción cuando defensa que construía era demolida sin recuperar apropiadamente. Salazar solicitaba receso adicional que estrategia requería reformulando sin alternativa cuando evidencia acumulaba sin que defensa sostuviera apropiadamente. Pero durante deliberación que juez ejecutaba sin demorar excesivamente, decisión fue tomada sin postergar, que Elena sería procesada sin fianza que liberación permitiera, que evaluación psiquiátrica adicional sería ordenada sin que tratamiento, y que custodia permanecería con Valeria sin que Elena tuviera contacto sin supervisión acusada será trasladada a institución que tratamiento psiquiátrico proporciona sin que prisión regular sea apropiada todavía cuando evaluación determinará capacidad que juicio enfrenta apropiadamente, declaraba juez con finalidad que no toleraba y si tratamiento restaura competencia sin que riesgo persista, juicio será ejecutado sin clemencia que comportamiento no merece apropiadamente, pero protección de menores prioritaria sin que derechos de acusada superen apropiadamente. Era justicia que finalmente era ejecutada reconociendo que víctima era Lucía sin que Elena fuera tratada como víctima que trauma justificaba sin responsabilidad. Audiencia concluía sin que Elena fuera escoltada hacia salida que custodia proporcionaba sin resistir apropiadamente. Pero mirada que dirigía hacia mí antes de partir contenía no odio sino vacío que enfermedad producía sin emocionar apropiadamente. 3 meses después de audiencia que Elena transfería a institución psiquiátrica sin que liberación fuera considerada todavía vida que reconstruía con Lucía comenzaba normalizándose mediante rutina que estabilidad proporcionaba sin trauma que terapia detectara persistiendo apropiadamente. Lucía asistía a sesiones semanales que psicóloga infantil ejecutaba sin forzar cuando procesamiento requería tiempo que niña dictaba sin apresurar apropiadamente. Carmen Ríos, especialista que trauma infantil trataba mediante décadas que experiencia acumulaban, reportaba progreso que esperanza proporcionaba sin minimizar desafíos apropiadamente. Lucía procesa experiencia sin trauma severo que anticipábamos inicialmente apropiadamente, explicaba de Ríos durante sesión que padres incluían sin excluir. Pero confusión persiste sin resolver completamente apropiadamente. Específicamente, pregunta que formula repetidamente es ¿por qué abuela que amaba me llevó sin permiso apropiadamente? Respuesta que proporcioné adaptada a edad es que abuela estaba enferma sin comprender que comportamiento era incorrecto apropiadamente. Pero pregunta subyacente que detectó es si amor que abuela demostraba fue genuino sin ser fingido apropiadamente. Era dilema que complejidad contenía sin resolver fácilmente, que explicar a niña de 7 años que amor puede coexistir con enfermedad que daño produce sin intención maliciosa apropiadamente. Contacto futuro con Elena será recomendado sin arriesgar apropiadamente.
Preguntaba con preocupación que maternidad generaba sin ignorar, no inmediatamente sin que años transcurran validando que tratamiento fue efectivo apropiadamente. Respondía de Ríos con cautela que profesionalismo demanda. Y solo si Lucía solicita sin que presión externa motive apropiadamente. Pero honestamente, pronóstico que Elena mejore sin recaída es reservado sin optimismo excesivo apropiadamente. Y comprendí entonces que reconciliación que películas prometen frecuentemente no ocurre cuando enfermedad que comportamiento motiva no tiene cura sino manejo que disciplina requiere sosteniendo pero consecuencias que audiencia producía no se limitaban a Elena sino que expandían mediante efectos que familia experimentaba sin anticipar completamente. Julio, quien testimonio proporcionaba exponiendo verdad sin vacilar, enfrentaba crisis que conciencia generaba sin resolver fácilmente apropiadamente. Contactaba solicitando reunión que conversación facilitara sin obligación que yo proporcionara perdonando apropiadamente. Reunión fue programada en cafetería que neutralidad proporcionaba sin ser formal excesivamente apropiadamente. Julio llegaba puntualmente con expresión que culpa contenía sin ocultar Valeria, gratitud expreso sin minimizar que aceptaste reunión sin obligación apropiadamente. Comenzaba con voz que humildad proyectaba genuino. Testimonio que proporcioné fue necesario sin negar, pero también reveló que silencio que sostuve durante años fue complicidad que víctimas permitió sin defender apropiadamente. Entonces disculpa que ofrezco no espera absolución sin merecer apropiadamente. Simplemente necesitaba que supieras que arrepentimiento es genuino sin ser performativo cuando culpa consume sin aliviar apropiadamente. Era confesión que vulnerabilidad demostraba sin fingir cuando honestidad era prioritaria sobre imagen Julio, disculpa es aceptada sin olvidar cuando memoria preserva lecciones que dolor enseña apropiadamente. Respondía con voz que calma contenía sin ser fría. Pero perdón completo requiere que tiempo valide mediante acciones que años sostienen sin retroceder apropiadamente. Comprendo sin esperar más que reconocimiento proporcionas apropiadamente. Respondía Julio con alivio que expresión reflejaba. Pero solicitud adicional que formulo es que relación con Lucía sea considerada sin que historia bloquea Lucía merece familia que extendida es sin limitarse a madre únicamente cuando tíos que tuvo pueden proporcionar conexión que soledad alivia. Era solicitud que consideración merecía sin aceptar inmediatamente cuando protección de Lucía era prioritaria sobre reconciliación familiar decisión que tomaré no es ahora sin que meses transcurran evaluando sin tensiones genuinas sin estratégica apropiadamente. Respondía con firmeza que límites establecía, pero oportunidad existe sin ser garantizada cuando comportamiento futuro validará y comprendí entonces algo sobre el perdón, que no es evento único que absolución otorga sino proceso gradual que confianza reconstruye mediante pasos que cautela guía 6 meses después de audiencia, actualización que institución proporcionaba mediante reporte que tratamiento documentaba llegaba sin solicitar, Elena progresaba mediante tetera que estructura proporcionaba sin que cura fuera proclamada prematuramente paciente demuestra comprensión que comportamiento fue inapropiado sin negar responsabilidad completamente apropiadamente. Explicaba Dr. Ruiz mediante carta que enviaba sin ser optimista excesivamente, pero insight que desarrolla es limitado sin que empatía genuina sea cultivada. Específicamente reconoce que acciones causaron dolor sin comprender profundidad que trauma generaba apropiadamente. Entonces pronóstico es que manejo es posible sin que transformación fundamental ocurra. Recomendaciones que contacto con menor no sea autorizado sin supervisión que años requieren validando era confirmación que sospecha sostenía que Elena no era villana que maldad cultivaba sino enferma que tratamiento demandaba sin que cura existiera garantizando pero decisión más importante que enfrentaba no concernía a Elena sino a Lucía que pregunta formulaba con frecuencia que aumentaba sin declinar. Mamá, abuela me amaba sin fingir apropiadamente. Era pregunta que respuesta demandaba sin mentir cuando honestidad era valorada sobre protección que ignorancia proporcionaba.
proporcionaría temporalmente a Lucía. Abuela te amaba mediante forma que enfermedad permitía sin ser completa apropiadamente. Respondía con honestidad que edad adaptaba sin simplificar excesivamente. Pero amor que saludable es respeta sin controlar, protege sin poseer y libera sin retener apropiadamente. Y amor que abuela demostraba fue diferente sin ser malo intencionalmente cuando enfermedad que tenía bloqueaba que amor fuera expresado apropiadamente. Entonces podemos recordar momentos que buenos fueron sin olvidar que comportamiento final fue incorrecto sin tolerar apropiadamente. Era respuesta que balance proporcionaba sin demonizar completamente cuando complejidad humana demandaba que matices fueran reconocidos apropiadamente. Lucía procesaba sin responder inmediatamente cuando mente infantil requería tiempo que comprensión facilitara sin apresurar apropiadamente. Finalmente, abrazaba sin verbalizar cuando afecto comunicaba más que palabras que expresaría apropiadamente. Y comprendí entonces lección fundamental que experiencia enseñaba que proteger no significa ocultar, sino explicar mediante verdad que edad permite comprender. Que perdonar no significa olvidar, sino recordar sin que resentimiento consuma, y que sanar no significa retornar a estado previo sino avanzar hacia versión que más fuerte es mediante dolor que fortalece sin destruir. Durante años siguientes que transcurría sin incidentes que trauma reactivaran, vida continuaba mediante normalidad que previamente no apreciaba sin reconocer apropiadamente. Trabajo que ejecutaba proporcionaba estabilidad sin ser pasión cuando maternidad era prioridad que carrera no superaba apropiadamente. Amistades que cultivaba proporcionaban apoyo sin que soledad que viudez producía fuera absoluta apropiadamente. Y Lucía crecía mediante resiliencia que admiración generaba sin exagerar, cuando niña que trauma enfrentaba florecía sin que cicatrices fueran evidentes externamente apropiadamente. Pero memoria que preservaba no era solo dolor, sino también gratitud, que aliados proporcionaban sin esperar recompensa. Patricia que testimonio proporcionaba arriesgando venganza, Julio que verdad revelaba enfrentando culpa, Mónica que plataforma proporcionaba sin sensacionalizar, y Javier que investigación ejecutaba sin fallar apropiadamente. 2 años después de audiencia que Elena institucionalizaba, sin que liberación fuera considerada todavía, transformación que familia experimentaba trascendía recuperación, alcanzando crecimiento que trauma catalizaba sin anticipar apropiadamente. Lucía, ahora de 9 años, había desarrollado madurez que edad superaba sin perder inocencia que infancia proporciona apropiadamente. Terapia que continuaba mensualmente sin ser semanal, todavía proporcionaba herramientas que emociones procesaban sin reprimir apropiadamente. Durante sesión que padres incluían evaluando progreso, Draríos compartía observación que esperanza proporcionaba sin ser optimista prematuramente. Lucía ha procesado experiencia mediante resiliencia que admirable es sin negar apropiada. Específicamente, desarrolló capacidad que límites establece en ser defensiva excesivamente apropiadamente. Ejemplo que observé durante sesión fue cuando compañera de clase solicitaba compartir posesión sin respetar negativa y apropiada. Lucía respondió firmemente sin agresividad, no sin ser egoísta, sino porque decidir es derecho que tengo sin justificar apropiadamente. Respuesta demuestra que autoestima fue cultivada sin que trauma la destruyera apropiadamente. Era validación que esfuerzo que invertíamos sosteniendo terapia producía resultados sin ser desperdicio apropiadamente. Pregunta sobre abuela persiste sin declinar apropiadamente. Cuestionaba con curiosidad de maternidad generaba sin frecuencia disminuyó significativamente sin desaparecer completamente apropiadamente. Respondía a Draríos con honestidad que situación demandaba. Pero cuando pregunta es formulada, tono no es angustia sino curiosidad. Que saludable es procesando apropiadamente. Entonces recomendación que ofrezco es que si Lucía solicita contacto con abuela, sin presión externa, consideración sea proporcionada evaluando si Elena mejoró sin representar riesgo apropiadamente. Y comprendí entonces que decisión más difícil que enfrentaría no sería proteger, sino permitir que Lucía decidiera sin que miedo dictara completamente apropiadamente. Pero antes de decisión sobre contacto ser tomada, evento inesperado transformaba situación completamente. Carta que Elena escribía sin solicitar, llegaba mediante institución que supervisaba sin censurar apropiadamente.
sobre qué contenía fue entregado mediante correo certificado que firma requería confirmando recepción apropiadamente. Dudaba abriendo sin saber qué contenido proporcionaría cuando expectativa era mixta, sin predecir apropiadamente. Carta fue escrita manualmente mediante caligrafía que temblaba sin ser ilegible, reflejando edad que avanzaba sin dignidad que preservara completamente apropiadamente. Valeria, años transcurrieron sin que contacto fuera ejecutado apropiadamente. Terapia que recibo proporcionó claridad que previamente carecía sin reconocer apropiadamente. Comprendo sin minimizar que comportamiento que ejecuté fue imperdonable sin justificar mediante dolor que sentía Llevar a Lucía sin permiso no fue amor sino obsesión, que enfermedad alimentaba sin controlar apropiadamente. Y Lucía, nieta que amaba mediante forma que distorsionada era, merecía mejor que manipulación que ejecuté Entonces disculpa que ofrezco no espera perdón, que no merezco sin demostrar apropiadamente. Simplemente necesitaba que supieras que arrepentimiento es genuino sin ser performativo apropiadamente. Contacto futuro no solicito sin merecer apropiadamente. Pero si Lucía pregunta sobre mí sin presión que tú ejerces, respuesta honesta que proporciones es solicitada sin distorsionar apropiadamente. Que fui abuela que amaba sin saber amar apropiadamente. Que enfermedad que tenía bloqueaba sin eliminar que afecto existiera apropiadamente. Y que lección que vida enseña es que amor sin respeto es prisión sin liberar apropiadamente. Con arrepentimiento que muerte no eliminará, Elena Montes. Era carta que complejidad contenía sin ser simple, que disculpa era ofrecida sin expectativa que perdón fuera otorgado, que responsabilidad era aceptada sin excusas que justificaran, y que petición era modesta sin demandar que contacto fuera restaurado apropiadamente. Y comprendí algo profundo sobre la redención, que no es garantizada mediante arrepentimiento sino iniciada, que perdón no es obligatorio sino opcional, y que transformación no borra pasado sino que construye futuro diferente apropiadamente. Compartía carta con Río solicitando evaluación profesional, que emoción no nublara apropiadamente. Carta que Elena escribió demuestra insight que terapia cultivó sin ser superficial apropiadamente. Analizaba Dra Ríos después de leer meticulosamente. Específicamente, reconoce que amor fue distorsionado sin negar que existía apropiadamente. Y petición que formula es razonable sin ser manipulativa cuando no demanda contacto sino honestidad que Lucía merece apropiadamente. Entonces decisión que enfrenta es si carta será compartida con Lucía sin que edad sea barrera apropiadamente. Recomendación es que contenido sea adaptado sin mentir cuando verdad que simplifica es preferible sobre complejidad que confunde apropiadamente. Era consejo que sabiduría contenía sin ser directiva cuando decisión era maternal, no profesional, únicamente apropiadamente. Durante cena que compartíamos esa noche sin tensión que rutina establecía apropiadamente. Lucía formulaba pregunta que timing perfecto tenía sin ser coincidencia. Mamá, abuela piensa en mí sin olvidar apropiadamente. Era apertura que proporcionaba sin forzar cuando Lucía iniciaba sin que yo presionara apropiadamente. Lucía, abuela escribió cartas sin solicitar contacto apropiadamente. Respondía con honestidad que momento demandaba. Carta dice que te amaba sin saber amar apropiadamente. Y que arrepentimiento sientes sin esperar que perdones apropiadamente. Quieres que lea adaptando sin omitir lo importante apropiadamente. Lucía procesaba sin responder inmediatamente cuando decisión requería tiempo que niña dictaba sin apresurar apropiadamente. Finalmente, asentía sin verbalizar cuando curiosidad superaba miedo apropiadamente. Leía carta adaptando lenguaje sin distorsionar mensaje. Que abuela reconocía error sin justificar. Que enfermedad explicaba sin excusar. Y que amor existía sin ser saludable apropiadamente. Abuela quiere verme sin obligar apropiadamente. Preguntaba Lucía después de procesamiento que minutos requería sin apresurar. No solicita sin merecer apropiadamente. Respondía con honestidad que tranquilizaba. Pero si tú quieres sin que yo presione, consideraremos cuando estés lista sin apresurar apropiadamente. No quiero ahora sin rechazar para siempre apropiadamente, declaraba Lucía con claridad que madurez reflejaba. Pero quizás cuando sea mayor sin ser niña que asusta fácilmente apropiadamente. Era respuesta que sabiduría contenía trascendiendo edad cuando trauma había enseñado lección que adultos tardan décadas aprendiendo. Que perdón es proceso que no se apresura. Que contacto es elección que no se obliga. Y que amor requiere respeto que no se negocia apropiadamente.
carta que escribía respondiendo a Elena fue breve sin ser cruel, que Lucía había sido informada sin presionar, que decisión futura sería de ella sin que yo bloqueara, pero que tiempo indefinido requería sin garantizar que contacto ocurriera apropiado. Respuesta de Elena llegaba semanas después aceptando sin protestar, que gratitud expresaba sin esperar más, que esperaría sin presionar, y que lección que aprendía era que amor significa liberar sin poseer apropiadamente. Y comprendí entonces que victoria verdadera no fue justicia que sistema ejecutaba, sino lección que Lucía aprendía, que ella controlaba vida sin que trauma la definiera, que amor era elección sin ser obligación, y que futuro era construido sin que pasado lo dictara completamente apropiadamente. 5 años después de evento que vida transformaba sin recuperar normalidad previa sino estableciendo nueva que resiliencia construía apropiadamente. Reflexionaba sobre camino que recorrimos mediante dolor que fortaleza cultivaba sin destruir completamente. Lucía, ahora de 12 años, había florecido mediante adolescencia que iniciaba sin que trauma fuera evidente externamente apropiadamente. Terapia había concluido hace año cuando Dra Ríos determinaba que herramientas fueron internalizadas sin requerir apoyo continuo apropiado. Lucía ha desarrollado resiliencia que admirable es sin negar, explicaba Dra Ríos durante sesión final que cierre proporcionaba. Experiencia que enfrentó podría haber destruido sin reconstruir apropiadamente. Pero apoyo que proporcionaste sin vacilar, honestidad que sostuviste sin mentir, y espacio que permitiste sin presionar cultivaron fortaleza que adversidad futura enfrentará apropiadamente. Entonces pronóstico es excelente sin ser garantía cuando vida contiene desafíos que ninguna terapia previene completamente apropiadamente. Era validación que años de esfuerzo merecían reconociendo sin celebrar prematuramente apropiadamente. Pero transformación no se limitaba a Lucía sino que expandía mediante cambios que yo experimentaba sin anticipar completamente apropiado. Viudez que inicialmente paralizaba sin permitir que futuro fuera imaginado, había sido procesada mediante años que perspectiva proporcionaban apropiadamente. Andrés, esposo que amaba sin olvidar, permanecía en memoria sin que dolor consumiera sin permitir que vida continuara apropiadamente. Comprendía finalmente que honrar memoria no requería que vida se detuviera sino que continuara mediante valores que él cultivaba sin comprometer apropiadamente. Y decisión que tomaba hace año fue radical sin ser impulsiva, que amor nuevamente sería considerado sin que culpa bloqueara apropiadamente. Roberto, colega que amistad cultivaba durante 3 años sin presionar que romance fuera desarrollado, había demostrado paciencia que respeto reflejaba sin exigir apropiadamente. Y lo que convertía relación de prometedora a significativa era que comprendía sin que explicara extensamente que pasado que cargaba no era competencia sino contexto, que Lucía era prioridad no obstáculo, y que futuro sería construido sin que prisa dictara apropiada. Pero decisión más significativa que enfrentaba no concernía a romances sino a Elena, que actualización proporcionaba mediante institución sin solicitar, que salud deterioraba mediante edad que avanzaba sin que tratamiento prolongara indefinidamente apropiado. Paciente presenta declive que esperado es mediante edad que 78 alcanza sin complicaciones adicionales apropiadamente, explicaba Dr. Ruiz mediante carta que enviaba sin dramatizar. Pronóstico es que años restantes son limitados sin especificar cuando variabilidad es significativa apropiadamente. Solicitó que Elena formula sin presionar es que Lucía sea informada sin obligar que contacto sea ejecutado apropiadamente. Pero decisión es exclusivamente familiar sin que institución influencia apropiada. Era momento que decisión demandaba sin postergar cuando tiempo era limitado sin saber exactamente apropiado. Compartía información con Lucía sin minimizar gravedad pero sin alarmar excesivamente apropiado. Lucía, abuela está envejeciendo sin que salud sea robusta apropiadamente y solicita sin presionar que consideres contacto sin obligación apropiada. Pero decisión es tuya sin que yo influencia excepto proporcionando que apoyo necesites apropiadamente. Lucía, que en madurez había cultivado mediante experiencias que edad superaban sin envejecer prematuramente, procesaba sin responder impulsivamente durante días que reflexión requería sin apresurar, conversaciones que sostenía con amigas que confianza compartían y finalmente conversación que solicitaba conmigo sin evadir, decisión fue cristalizada sin vacilar Mamá, quiero verla sin perdonar completamente todavía declaraba con claridad
curiosidad que años cultivaban. Pero curiosidad tengo sin que obligación motiva propia. Y quizás cierre que ambas necesitamos sin saber completamente. Era respuesta que valentía demostraba sin que yo anticipara cuando protección habría dictado que rechazara. Lucía, valentía que demuestras es admirable y sin presionar que proceda apropiada. Respondía con voz que emoción contenía controlando. Pero acompañaré sin interferir cuando apoyo es necesario proporcionando apropiado. Visita fue programada mediante institución que supervisión proporcionaba sin que privacidad fuera eliminada completamente. Día de visita llegaba mediante preparación que semanas requirieron procesando emocionalmente. Institución que el ENAM albergaba era facility que tratamiento proporcionaba sin ser prisión pero sin ser libertad completa. Sala que encuentro facilitaba fue preparada mediante supervisión que discreto era sin ser intrusiva excesivamente. Sofás que comodidad proporcionaban, ventana que luz natural permitía sin ser oscura y monitor que observación permitía sin que conversación fuera escuchada. Elena entraba escoltada mediante enfermera que asistencia proporcionaba sin que salud fuera robusta sosteniendo independencia. Apariencia reflejaba edad que 78 años demostraban sin disimular, cabello que blanco era completamente sin teñir, rostro que arrugas marcaban sin maquillaje que ocultara y postura que encorvaba sin que dignidad fuera eliminada completamente. Pero elemento más impactante era expresión que contenía no vacío que enfermedad producía sino claridad que tratamiento cultivaba sin fingir. Lucía pronunciaba con voz que temblaba conteniendo emoción que años reprimía. Gratitud expresa sin merecer que visitara sin obligación. Lucía permanecía sentada sin acercarse todavía cuando cautela era natural sin ser cruel. Abuela, vine sin perdonar completamente porque curiosidad tengo sin que obligación. Comprendo sin esperar más que proporcionas apropiadamente. Respondía Elena con humildad que años cultivaban. Pregunta que formules será respondida y evadir apropiadamente. ¿Por qué me llevaste sin permiso? Preguntaba Lucía con directez que madurez proporcionaba sin rodeo. Porque enfermedad que tenía me hizo creer que poseerte era amarme sin comprender que amor significa liberar apropiadamente. Respondía Elena con honestidad que terapia cultiva. Y porque dolor que sentía por muerte de Andrés fue procesado incorrectamente culpando sin evidencia apropiadamente. Entonces llevarte sin permiso no fue amor, sino obsesión que control demandaba sin respetar apropiadamente. ¿Me amabas realmente sin fingir apropiadamente? Continuaba Lucía con pregunta que años cargaba sin resolver. Amaba mediante forma que distorsionada era sin ser saludable apropiadamente. Respondía Elena con lágrimas que contenía sin sollozos. Pero amor que genuino es respeta sin controlar, protege sin poseer y libera sin retener apropiadamente. Y amor que proporcione fue opuesto sin reconocer hasta terapia que años requirió procesando. Conversación continuaba durante hora que supervisión permitía sin interrumpir. Preguntas que Lucía formulaba sin reserva, respuestas que Elena proporcionaba sin evadir y cierre que ambas necesitaban sin que reconciliación completa fuera alcanzada. Cuando visita concluía sin que abrazo fuera compartido pero con apretón de manos que respeto mutuo establecía. Lucía salía con expresión que paz reflejaba sin que peso fuera cargado mamá cierre que necesitaba fue proporcionado sin que perdón completo fuera otorgado apropiadamente. Explicaba durante trayecto que regreso ejecutaba. Abuela reconoció sin excusar, disculpó sin esperar y liberó sin retener. Entonces puedo continuar sin que pasado me defina completamente apropiadamente. 5 años después de momento que cierre proporcionaba, vida había alcanzado equilibrio que trauma no eliminaba, sino que posturaba Elena había fallecido pacíficamente hace 2 años, sin que contacto adicional fuera ejecutado cuando visita única fue suficiente proporcionando cierre. Lucía, ahora de 17 años, había escrito ensayo durante clase de psicología que fue publicado mediante revista escolar sin anticipar impacto 7 años. Podría haberme destruido sin reconstruir apropiadamente, pero madre que luchó sin rendirse, terapia que proporcionó sin vacilar, y valentía que cultivé sin fingir transformar un trauma en fortaleza apropiadamente.
Lección que aprendí no es que familia es perfecta, sino que amor requiere respeto, que límites establece apropiadamente, y que perdón es proceso sin ser obligación, que tiempo demanda sin apresurar apropiadamente. Abuela que me amaba sin saber amar apropiadamente, me enseñó mediante dolor que claridad proporciona, que proteger no es poseer, que amar no es controlar, y que liberar es acto más poderoso que amor ejecuta apropiadamente. Y mientras leía palabras que hija escribía sin que yo influyera, comprendía finalmente que victoria verdadera no fue justicia que sistema ejecutaba ni venganza, que satisfacción proporcionaría temporalmente, sino resiliencia que cultivamos mediante años, que dolor transformaba sin destruir, enseñando que fortaleza no es ausencia de trauma, sino capacidad de florecer después sin que pasado dicte futuro completamente, y que legado más valioso no es protección que dolor evita, sino herramientas que adversidad enfrenta sin rendirse, cuando vida demanda valentía que solo experiencia cultiva apropiadamente finalmente.